La UNAM dio a conocer los puntajes de referencia para determinar cuáles aspirantes deben repetir el examen de ingreso, ahora de manera presencial, ya no en línea. La tabla denominada Mínimo 2021-2026 servirá de referencia para determinar si son o no candidatos. Los puntajes corresponden al menor número de aciertos con el que fue posible ingresar a cada licenciatura, plantel y modalidad en los últimos 6 años. Si el resultado es igual o superior al mostrado en la tabla Mínimo 2021-2026, los estudiantes deberán realizar nuevamente el examen de admisión. Entre las carreras con los puntajes de referencia más elevados están Medicina, Ingeniería Aeroespacial, Ciencias de la Computación y Actuaría. Los aspirantes no van a pagar por este examen presencial. La UNAM va a absorber los costos. Tomás Rubio Pérez, secretario administrativo de la Universidad Nacional, explicó que la aplicación de la evaluación será financiada con ingresos extraordinarios autogenerados por la propia institución. No se cobrará nuevamente a ningún aspirante, y quiero decir con cuidado esto. A ver, el presupuesto de la universidad que tan cuidadosamente propone el Ejecutivo Federal y nos apoya el Legislativo de este país, está para las funciones sustantivas de nuestra universidad y quienes integran la comunidad universitaria. Tras el escándalo y las fallas, la UNAM terminó de forma anticipada el contrato con la empresa Territorium Life. Fue la empresa encargada del examen de ingreso a la legislatura en línea. El abogado general de la UNAM, Hugo Alejandro Concha Cantú, detalló que la decisión obedece a la realización de los análisis correspondientes derivados de los problemas presentados. Ante ello, la UNAM anunció la realización de 3 auditorías, una tecnológica a la plataforma y 2 más relacionadas al proceso de adjudicación del contrato a la empresa. A petición del rector Leonardo Lomelín Vanegas, una de ellas será realizada por la Auditoría Superior de la Federación. Con la empresa Territorium Life S.A.P.I.D.C.B. se está ya llevando a cabo la terminación anticipada del contrato a efecto de estar en condiciones para hacer los análisis necesarios, en su caso del INDE que haya correspondiente. Esta terminación implica finalizar con las obligaciones de entrega de cierre que comprende, entre otras cosas, que la universidad recibe todas las bases de datos de los exámenes. La UNAM pagó a la empresa Territorium Life más de 69 millones de pesos. La contratación se realizó mediante adjudicación directa, esto fue el 23 de febrero. Consideraban que ofrecía un servicio profesional altamente especializado que la universidad no podía prestar por sí misma. Otra de las razones para justificar la contratación fue la participación de Territorium Life en procesos de admisión de la UNAM para aspirantes en el extranjero en 2024 y para bachillerato en 2025. El contrato fue formalizado el 23 de marzo y contempló la atención de entre 154,000 y 385,000 aspirantes con un costo de 227 pesos por estudiante. El órgano de administración judicial responsabilizó a la expresidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Lucía Piña, de celebrar contratos con Territorium Life. El extinto Consejo de la Judicatura Federal otorgó a esa empresa por lo menos 3 contratos por un monto superior a 50 millones de pesos para la supervisión de pruebas a distancia en concursos de oposición en la carrera judicial. En un breve comunicado, el órgano de administración judicial descartó contratos o cualquier vínculo con la empresa Territorium Life. Bueno, pues la UNAM, ya lo escuchó usted, va a ordenar 3 auditorías, una de ellas solicitada por el rector Leonardo Lomelí directamente a la Auditoría Superior de la Federación. La UNAM rescinde el contrato con Territorium Life, pero se niega a fincar responsabilidades hasta en tanto no quede claro qué fue lo que ocurrió, hasta completar las famosas auditorías. La fórmula es prudente, pero políticamente resulta débil frente a miles de estudiantes. La reputación de la UNAM está en suspenso con uno.
Alejandra Cullen, la maestra más aprobada de la tele, a quien saludamos y le deseamos muy buenas noches, tiene, por supuesto, el comentario de esta semana. Alejandra, bienvenida, ¿cómo estás? Pepe, como siempre me da mucho gusto saludarte. Mira, yo creo que la decisión de la UNAM es responsable. Lo primero es en la atención directa a los estudiantes, es decir, dados los resultados donde el número de alumnos que tuvieron más de 100 respuestas correctas, este puntaje que pasó de 3,5 a 11% de los alumnos de manera atípica. Pues me parece que el hacer un nuevo examen para todos aquellos que fueron aprobados y poder hacer una segunda verificación y garantizar que los aceptados sean gente honesta y que tengan los conocimientos adecuados para ingresar a la UNAM es una primera decisión fundamental para darle certidumbre a los alumnos. Lo segundo tiene que ver con la empresa Territorium Life. Y ahí yo creo que el tema de cruzar auditorías también es muy sensato. Esto no se trata de ver sangre correr ni de hacer acusaciones sin tener los detalles de qué es lo que realmente sucedió. Hay información sobre que no hubo supervisión o no supervisión suficiente. Teóricamente tenía que haber 150 supervisores. En total eran por grupos de 150 alumnos tenía que haber un supervisor y eso no se cumplió. Todo parece indicar. Y como la prueba fue digital, hay manera de revisar paso por paso cuándo hubo supervisor, dónde hubo supervisión y dónde están las irregularidades, y eso es porque los sistemas lo registran todo. Entonces, cualquier error de la empresa va a poderse detectar, y si estos errores o flagrantes violaciones al contrato sucedieron, se va a poder detectar en una auditoría. Para que no haya duda, me parece que el juntar la auditoría interna de la UNAM y contrastarla con la auditoría que haga la Auditoría Superior de la Federación, que es del Poder Legislativo, o que está en manos del Poder Legislativo y de la Secretaría antes de la Función Pública, hoy de Buen Gobierno, pues me parece que te da un cruce de datos suficiente para que se entienda qué es lo que sucedió. Y yo desde ahí creo que es una decisión responsable, tanto hacia los alumnos como hacia la credibilidad de la institución, en vez de simplemente acusar. Claro, pero ¿qué tanto afecta la imagen de la universidad? Porque queda en entredicho por esto que sucedió, que es sumamente grave. La universidad ha querido de alguna manera buscar la salida al problema, pero es que ninguna salida convence y tal parece que está contra la pared. Claro, tienes razón, hay que hacerlo de alguna manera, y la menos costosa, porque no es la mejor, sería volver a repetir el examen contra la protesta de los jóvenes, que podrían, ya de hecho han ocurrido algunos casos, podrían ampararse. Mira, volver a repetir el examen es una opción, pero al mismo tiempo, Pepe, pues están los que aprobaron el examen, y quiere decir que con trampa o sin ella lograron el puntaje adecuado, es decir, más de 100 respuestas correctas. Entonces, pues todos los demás es normal que queden fuera. Vamos, hubieran quedado fuera de todas maneras. Entonces, no es porque unos pasaron que los otros no pasaron. Los que no lograron las respuestas correctas es porque o no tenían la preparación o se pusieron nerviosos. El caso es que no lograron el resultado, y por ende hacer esta doble prueba sobre aquellos que sí pasaron me parece que es lo más efectivo, y además lo que retrasa menos la entrada o el reinicio de clases. Entonces, hay un error, puede ser, Pepe, pero también creo que en este mundo de transición tecnológica es normal que una entidad tan grande y autónoma como la UNAM esté buscando digitalizarse y esté buscando mecanismos para hacer más eficientes todos sus procesos, incluido el examen de admisión. En muchas entidades se está haciendo esto, lo vimos en Brown University, no es la primera vez, y no necesariamente es un acto de corrupción, puede ser errores en el contrato, puede ser errores de la empresa,
Puede ser que simplemente a la hora de hacer el contrato quisieron ahorrar recursos y no fue lo suficientemente riguroso. Y eso es lo que vamos a detectar en las auditorías. Correcto. Pero por otro lado, Pepe, el riesgo de este tipo de fallas cuando estás brincando al mundo digital me parece prácticamente inevitable y lo estamos viendo en todos los sectores de la economía. Entonces, en este sentido, me parece que hay que ser razonables en el juicio hacia la UNAM, porque es una universidad que se mantiene con un absoluto rigor, que no Sí. está queriendo sacar sangre ni leña del árbol caído, sino tratando de, uno, modernizarse y dos, los errores que se generan, da la cara, ofrece una disculpa, que es muy importante, y busca una solución. Gracias, Alejandra. Gracias por tu comentario. Creo que es importante revalorar este tipo de actitudes y ojalá el gobierno federal tome algunas notas sobre la manera de resolver cualquier error en este tipo de procesos. Gracias, Alejandra. Hasta de hoy en 8. Que te vaya muy bien. Qué gusto saludarte como siempre. Igualmente, la maestra Alejandra Cuyen.